Hola mis bellas y hermosas crocheteras, bienvenidas a la primera clase de este año 2025 y de todo corazón les deseo muchos éxitos y bendiciones para todas en este nuevo año. Este es el modelo que vamos a realizar en la clase de hoy. Es un modelo muy bonito, muy sencillo y económico. La verdad que lleva muy poco material. Lo vamos a estar trabajando con un punto básico, fácil de realizar, y me gusta porque queda muy amplio. Miren que es muy espacioso. Miren qué hermoso. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal si eres nuevo y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas clases. Cada semana estaré subiendo tutoriales de modelos que están en tendencia y las clases son totalmente gratuitas. Lo único que te pido es que realices un comentario como muestra de agradecimiento. Ahora sí, vamos a la lista de materiales y después al paso a paso. Estos son los herrajes y accesorios con los que vamos a trabajar este proyecto y los puedes adquirir en tu tienda en línea Tus Insumos. Aquí tengo hilo y aguja con el que vamos a realizar la costura de la corredera. Tengo una corredera, aquí hay 1 metro. No la vamos a estar usando toda, vamos a estar cortando justo la cantidad que necesitemos. Ustedes la pueden adquirir por metro o pueden comprar las que vienen por 20, 30 o 15 centímetros dependiendo del ancho de la boca del bolso. Recuerden que esa medida va a variar dependiendo del grosor del trapillo con el que estén trabajando. Tijeras, marcadores de punto, aguja de tejer de 3.5, esta es para esconder hebra. Aguja de tejer de 5.5, esta va a ser nuestra aguja principal. Cinta métrica, una plaquita con el nombre del canal, esta la puedes adquirir en tu tienda en línea Tus Insumos y la puedes personalizar con el nombre de tu emprendimiento. Un carrito para la corredera, 2 argollas mosquetón de 3 centímetros de ancho y tengo una asa en cuero. Esta tiene 1 metro y ustedes pueden graduar el tamaño que deseen. Vamos a trabajar con trapillo premium extra liviano de trapillo ovillo. Aquí tengo 2 discos de 250 gramos cada uno en la tonalidad marfil para un total de 500 gramos. Tiene una hebra de 3 centímetros de ancho y la pueden trabajar con una aguja de 5 a 7 milímetros. En este caso vamos a estar usando la aguja de 5.5. Para las que estén interesadas en adquirir el material y los accesorios, en la descripción del video les voy a dejar el enlace a sus páginas de compras. También vas a encontrar ahí medidas y peso final de la bolsa. Vamos a comenzar a trabajar la base del bolso. Esta la vamos a tejer con puntos bajos sencillos de forma espiral. Quiere decir que no vamos a estar haciendo cierres de vueltas. Vamos a iniciar realizando un nudo deslizado. Tenemos aquí orejita en el ganchillo. Tomamos hebra y deslizamos dentro de esta. Aquí ajustamos la hebra corta y se va cerrando el nudito. Tenemos orejita en el ganchillo. Tomamos hebra y pasamos dentro de esta. Aquí estaremos realizando cadenetas y vamos a hacer un total de 14. 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos aquí 14 cadenetas y esta tiene una medida de 12 centímetros de largo. Vamos a realizar una cadeneta adicional y este va a ser nuestro punto de altura. Vamos a trabajar ahora de la parte de atrás donde están las lomitas. Miren que aquí está la cadeneta al derecho. Giramos y acá vamos a ver estas lomitas. Vamos a pasar la aguja debajo de cada lomita, iniciando aquí en la segunda. No vamos a trabajar la primera porque es el punto de altura que acabamos de realizar. Entonces pasamos la aguja debajo de la segunda lomita y ahí vamos a trabajar puntos bajos sencillos. Un punto debajo de cada lomita hasta llegar aquí al último punto. Pasamos la aguja debajo de la segunda, tomamos hebra
damos altura, miren que aquí ya tenemos 2 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra nuevamente y vamos a pasar debajo de esas 2. Aquí ya hemos completado el primer punto, pasamos la aguja debajo de la siguiente lomita, damos altura, siempre la altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra nuevamente y cerramos el punto. Miren qué fácil es realizar el punto bajo, pasamos debajo, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Repetimos el proceso. Y de esta forma nos van quedando los puntos. Vamos a realizar el último punto y debajo de esta lomita vamos a trabajar aumentos. ¿Por qué vamos a trabajar aumentos? Porque vamos a comenzar a darle la forma ovalada a la base y necesitamos realizar un aumento triple. Quiere decir 3 puntos dentro de ese mismo punto. Aquí vamos a empezar a usar los marcadores. Entonces pasamos la aguja debajo de la lomita. Realizamos aquí el primer punto, 1, colocamos marcador en ese punto, realizamos el segundo dentro del mismo punto y dentro de ese mismo vamos a realizar el tercero. Vamos a colocar en este último otro marcador. Entonces, ¿por qué estamos colocando los marcadores? Para saber dónde inició el primer punto del aumento y dónde finalizó el último. Vamos a trabajar de este lado, ahora puntos bajos sencillos y este los vamos a hacer. Miren que aquí tenemos cadeneta completa, pasamos la aguja, no debajo de toda la cadeneta, sino en el centro. Miren que aquí está el primer punto siguiente. Aquí hicimos el aumento y aquí está el siguiente punto. Pasamos en el centro de ese punto, tomando solo la hebra que está en la parte de arriba, esta que está aquí. Ingresamos la aguja en el centro del punto y realizamos aquí un punto sencillo. En el centro de la siguiente cadeneta y realizamos un punto. Vamos a realizar el último punto para completar 13 puntos bajos. Después lo estamos contando después del punto de aumento. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y aquí vamos a realizar el último punto sencillo que es el número 13. El aumento de este lado lo vamos a hacer aquí en este último punto que es el que queda hacia este lado. Mírenlo aquí, vamos a hacer el aumento de este lado. Entonces vamos a realizar acá el último punto sencillo y aquí el aumento, 3 puntos dentro de ese mismo punto. 1, colocamos el marcador, 2 y 3. Aquí vamos a colocar el último marcador. Finalicé la primera vuelta. Verifiquen porque deben tener un total de 32 puntos, 13 puntos sencillos antes del punto de aumento triple que realizamos en cada esquina. Vamos a trabajar ahora la segunda vuelta y aquí no vamos a hacer el cierre que normalmente se realiza al trabajar este tipo de bases. Vamos a hacerlo de forma espiral, o sea, vamos a trabajar de forma continua. Para eso debemos tener en cuenta siempre el primer punto que realizamos. Mírenlo aquí, este es el primer punto que realizamos en la vuelta.
Aquí en este primer punto vamos a colocar un marcador para saber que ahí inicia y finaliza cada vuelta. Entonces aquí pasamos la aguja en el centro de la cadeneta tomando solo la hebra de la parte de arriba. Todo el proyecto lo vamos a trabajar de esta forma, pasando la aguja en el centro de la cadeneta, tomando solo las hebras que están en la parte de arriba. Pasamos en el centro, tomamos hebra y vamos a realizar un punto bajo sencillo. Aquí en este punto colocamos el marcador. Miren que estoy usando uno en otra tonalidad. Ustedes pueden usar un pedacito de trapillo de otro color para que sepan que ahí se está contando las vueltas. Realizamos 13 puntos sencillos antes del punto marcador. Completamos los 13 puntos. Vamos a trabajar ahora el aumento correspondiente a la segunda vuelta y aquí vamos a realizar la siguiente secuencia. En este primer punto vamos a trabajar 2 puntos dentro del mismo punto, 2 puntos dentro del mismo punto en el siguiente y 2 puntos dentro del mismo punto en el último. Quiere decir que aquí vamos a trabajar 6 puntos, 2, 2 y 2. Comenzamos con los 2 primeros, quitamos el marcador, realizamos el aumento. 1, coloco nuevamente el marcador y realizo el segundo punto. Tenemos el primer aumento, vamos a realizar el segundo. 1, 2. El tercer aumento, quitamos el marcador. 1 y 2. En este último colocamos nuevamente el marcador. Entonces tenemos 2 puntos dentro de cada punto del aumento anterior. Vamos a trabajar de este lado los 13 puntos sencillos hasta llegar al punto antes del marcador. Recuerden que pasamos la aguja siempre en el centro de la cadeneta. Realizamos los puntos de esta forma. Complete los 13 puntos. Vamos a continuar con el aumento de este lado. Quitamos el marcador y realizamos 2 puntos dentro de ese punto. 1 y 2. Colocamos el marcador en el primer punto. 2 puntos en el siguiente. 1 y 2 y 2 puntos en el último. 1 y 2, colocando el marcador siempre en el último punto del aumento. Completamos los aumentos de este lado, finalizando así la segunda vuelta con un total de 38 puntos. Estamos aumentando 6 puntos por vuelta. Aquí realizamos 2, 2 y 2, 6 puntos en los aumentos y 13 puntos en los laterales. Vamos a realizar ahora la tercera vuelta. Vamos a darle continuidad aquí donde tenemos el marcador que nos indica cuál vuelta vamos a realizar. Lo vamos a contar muy sencillo. Aquí está el primero, que es la primera vuelta, la segunda y aquí encimita vamos a iniciar la tercera. Retiramos el marcador y realizamos el primer punto de esta otra vuelta. Entonces aquí colocamos nuevamente el marcador y completamos los 13 puntos. Finalicé los 13 puntos. Vamos a trabajar el aumento en esta tercera vuelta y vamos a seguir una secuencia de punto sencillo, punto de aumento,
punto sencillo, punto de aumento. Vamos a ir intercalando. El primero va a ser un punto sencillo, quitamos el marcador, realizamos un punto, colocamos el marcador nuevamente y en el siguiente vamos a trabajar un aumento. 1, 2. Siguiente, un punto sencillo y el que sigue un aumento. 1, 2. Un punto sencillo y aquí en este último vamos a realizar un aumento. 1 y 2. Completamos los aumentos y hemos realizado 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a trabajar de este lado los 13 puntos hasta llegar al punto antes del marcador. Completé los 13 puntos, vamos a trabajar los aumentos de este lado, teniendo en cuenta siempre cuál fue el último punto de aumento que realicé. Aquí finalicé con un punto de aumento. Siguiendo la secuencia, quiere decir que aquí debo iniciar con un punto sencillo. Recuerden que es punto sencillo, punto de aumento. Aquí realizamos un punto sencillo. Puntos de aumento, un solo punto, que es un punto sencillo, y en el siguiente un punto de aumento. 1, 2, punto sencillo. Finalizamos el último punto con un punto de aumento. 1, 2. Colocamos el marcador. Hemos completado el aumento de la tercera vuelta, finalizando con un total de 44 puntos. Verifiquen que tengan esa cantidad. Siempre que finalicen una vuelta la pueden ir acomodando de esta forma. Si ven que la base se les está torciendo un poco, no se preocupen, es normal. A medida que vayamos tejiendo, ella va tomando su posición original. Quiere decir que se va a ir acomodando. Entonces vamos aquí a iniciar ya la cuarta vuelta. Quitamos el marcador. Continuamos con punto sencillo. Colocamos nuevamente. Seguimos trabajando los 13 puntos. Finalicé los 13 puntos de esta cuarta vuelta. Vamos a comenzar acá el aumento. Y aquí vamos a seguir una secuencia de un punto de aumento, 2 puntos sencillos, punto de aumento, 2 puntos sencillos, un punto de aumento y 2 puntos sencillos. Vamos a trabajar el punto de aumento donde realizamos el punto sencillo de la vuelta anterior. Entonces aquí quitamos el marcador y miren que aquí tenemos un punto sencillo. Encima vamos a trabajar el aumento. 1 y 2. Colocamos aquí el marcador y aquí en el siguiente, que es donde realizamos el aumento en la vuelta anterior, vamos a trabajar punto sencillo y punto sencillo. Quiere decir un solo punto, 1, y en el siguiente realizamos el otro. En el siguiente punto vamos a trabajar un aumento, 1 y 2, y en el siguiente sencillo y sencillo.
1, 2. Sigue un aumento, 2 puntos dentro del mismo punto y finalizamos aquí con punto sencillo y un punto sencillo. El primero, punto sencillo, y aquí en el último un punto sencillo. Colocamos el marcador. Vamos a trabajar 13 puntos hasta el punto antes del marcador. Complete los 13 puntos. Vamos a realizar el aumento de este lado siguiendo la secuencia. Vamos a iniciar con punto de aumento porque acá finalizamos con 2 puntos sencillos. 1 y 2. Realizamos punto sencillo y punto sencillo. Punto de aumento. Punto sencillo y punto sencillo. Aumento. Finalizamos aquí con 2 puntos sencillos. 1 y 2. Completamos los aumentos de este lado, finalizando así la cuarta vuelta. Hemos realizado 12 puntos donde están los aumentos, 13 puntos en cada lateral para un total de 50 puntos. Verifiquen que tengan esa cantidad. Vamos a realizar ahora la quinta y última vuelta con aumento. Iniciamos trabajando los 13 puntos bajos. Vamos a realizar los aumentos y aquí vamos a iniciar con 3 puntos sencillos. 1, 2, 3 y vamos a realizar un aumento. 1 y 2. Entonces iniciamos la secuencia con 3 puntos sencillos, un aumento, seguimos con 3 puntos sencillos, realizamos un aumento, tres puntos sencillos, y aquí en el último punto vamos a finalizar con un aumento. Ya podemos ir retirando los marcadores. La secuencia quedó 3 puntos sencillos, un aumento, 3 puntos sencillos, un aumento. Así nos van quedando los puntos. Ya no vamos a usar los marcadores de aumento. Vamos a trabajar ahora los 13 puntos y seguimos la misma secuencia de este lado, iniciando aquí con 3 puntos sencillos, punto de aumento, 3 puntos sencillos, punto de aumento, realizamos 3 puntos sencillos y el último punto vamos a hacer un aumento.
Aquí en el último punto vamos a finalizar con un aumento. Finalicé la vuelta número 5 con un total de 56 puntos. Miren cómo va quedando la base, cómo se ven los puntos. Aquí podemos ver el inicio y cómo va dando la vuelta en forma de espiral. Miren, vamos a dejar el marcador guía, que es el que nos va a indicar cuántas vueltas hemos realizado. Aquí llevamos 1, 2, 3, 4 y 5. Les voy a dar las medidas. De largo tiene 25 centímetros y de ancho tiene 13 centímetros y medio. Vamos a esconder ahora la hebra del inicio, la que nos ha quedado en la parte de atrás. Pasamos la aguja debajo de los puntos. Y la vamos a ir guardando de esta forma. La puntica restante de la parte de abajo le vamos a agregar un puntico de silicona o vamos a realizar una costura sencilla con aguja hilo, y el excedente ya lo podemos cortar. De esta forma vamos a esconder todas las hebras que nos queden en este proyecto. Si quieren realizar la base un poquito más grande, van a agregar cadenetas al inicio. Nosotros comenzamos con 14 más 1 de altura. Ustedes pueden ir agregando de 2 en 2, 16, 18, ya dependiendo del largo de la base que deseen. Y si la quieren más ancha, pueden seguir realizando vueltas. Voy a comenzar a trabajar ahora el cuerpo del bolso. Aquí no vamos a realizar aumentos. Vamos a seguir trabajando sobre la base de 56 puntos. Vamos a realizar la primera vuelta. Continuamos trabajando con el marcador porque este nos va a indicar dónde inicia y dónde finaliza cada vuelta. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta y realizamos un punto bajo. Colocamos nuevamente y continuamos trabajando punto bajo sobre cada cadeneta sin realizar aumentos. Finalicé la primera vuelta. Miren cómo va quedando. Aquí van a notar que la pieza va subiendo. Miren cómo se ve. Vamos a realizar la siguiente. Miren que simplemente continuamos y colocamos nuevamente el marcador. Esta viene siendo la segunda vuelta sin aumentos. Vamos a trabajar de esta forma hasta llegar al último punto. He llegado al último punto de la vuelta y es donde está el marcador. Vamos a iniciar aquí la siguiente, continuando el proceso de la forma como les he explicado. Van a trabajar punto sobre punto hasta llegar a la altura deseada. El marcador les va a permitir contar cuántas vueltas van realizando. Yo voy a seguir trabajando y ya les muestro hasta qué altura y cuántas vueltas vamos a realizar.
Ya completé la altura del bolso. Miren cómo ha quedado. Aquí realicé 13 vueltas. Vamos a trabajar un total de 14. En esta última vuelta vamos a aprovechar para colocar unas argollas media luna. Estas van a ser para sujetar la asa. Y en caso de que no tengas esta argolla, puedes usar una argolla mosquetón. Les voy a explicar rápidamente cómo van a hacer un cambio de color o cómo van a agregar una hebra nueva al tejido. Vamos a ubicarnos en el último punto. Vamos a soltar esta orejita y nos vamos a quedar con dos. Miren que aquí tenemos dos orejitas en el ganchillo. Tomamos hebra nueva y la llevamos de la parte de atrás del tejido, dejando 2 dedos de largo. Tomamos esa hebra nueva y la vamos a pasar debajo de las dos orejitas que tenemos en el ganchillo. De esta forma vamos a agregar una hebra nueva, pasamos la aguja en el centro de la siguiente cadeneta y aprovechamos para esconder la hebra sobrante. Tomamos hebra nuevamente, damos altura, tenemos dos orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Vamos a continuar tejiendo. Y de esta forma podemos realizar el cambio de color. De la parte interna, la hebra sobrante la vamos a esconder de la parte de abajo de los puntos, como les expliqué anteriormente, y a la puntica le van a colocar un punto de silicona o van a realizar una costura sencilla con aguja e hilo. Ya tengo los marcadores donde vamos a colocar las argollas. He acomodado mi pieza de esta forma y he dejado 28 puntos de este lado. Coloqué un marcador y conté 28 puntos de este lado. Entonces vamos a seguir tejiendo los puntos base, que son puntos sencillos, hasta llegar al punto donde está el marcador. Colocamos la argolla, retiramos el marcador, pasamos la aguja dentro de la argolla y realizamos el punto. Nuevamente dentro de la argolla. Así nos va quedando. Continuamos trabajando los puntos. Ya finalicé la vuelta número 14 y así quedaron las argollas. Si quieres hacer el bolso un poquito más alto, puedes seguir trabajando las vueltas hasta llegar a la altura deseada y en la última colocas las argollas. Aquí el último punto lo realicé un punto antes donde está el marcador. ¿Por qué? Porque aquí en el punto donde está el marcador es donde vamos a hacer el cierre final de la vuelta. Entonces vamos a cortar la hebra, sacamos, vamos a pasar la aguja debajo de la segunda cadeneta, dejamos 1 y 2, pasamos la aguja de atrás hacia adelante, tomamos la hebra reservada y la llevamos hacia atrás, ajustamos muy bien y pasamos la aguja nuevamente en el centro de la última cadeneta, pasando debajo de la lomita y tiene que salir en el centro de la cadeneta de esta forma. Colocamos la hebra reservada y llevamos hacia atrás. Aquí ajustamos y de esta forma hemos realizado el cierre de esta vuelta. Aquí simulamos la última cadeneta y el acabado va a quedar de esta forma. Recuerden que esto se ve es por la forma del tejido,
vamos tejiendo de forma espiral y siempre en este tejido va a quedar aparentemente una parte más alta que la otra, pero tenemos la misma cantidad de vueltas. Entonces aquí completamos un total de 14 sin contar las 5 vueltas de la base. Les voy a dar las medidas. De alto tenemos, de ancho tenemos 26 centímetros. Vamos a colocar la corredera, la ubicamos sobre nuestro bolso. Si compran la corredera por metro, les recomiendo siempre dejar 2 deditos en cada lado. De este lado dejo 2 dedos y de este lado también dejo 2 deditos. Entonces corto y aquí enseguida aseguro. De este lado voy a colocar el carrito, lo hago de esta forma, abro y ya quedó listo. Aseguro también. Ya coloqué los alfileres, miren cómo quedaron. Este paso lo deben hacer con mucho cuidado. Aquí en la puntica realicé una costura sencilla para que no se saliera el carrito. Antes de coser la corredera, verifiquen que el carrito esté corriendo perfectamente, que haya quedado muy bien acomodada. Miren cómo quedó. Deben dejar espacio entre la costura y el carrito para que este no se trabe. La costura la voy a realizar con aguja e hilo y vamos a coser de esta forma. Vamos a tratar de hacerlo en los espacios donde están las lomitas. Ahí realizaremos la costura para que la corredera quede bien justa. Entonces empezamos de este lado. Pasamos la aguja acá. Ahí que no se note. Nos devolvemos aquí en el centro. Miren que la aguja viene saliendo en el centro del punto. Pasamos nuevamente en el centro de ese punto y sale acá donde están las lomitas. Miren que donde va quedando la costura. Traten de no apretar demasiado el hilo para que no se abra la corredera.
Ya terminé la costura de este lado. Miren cómo quedó. Bien agarradita, bien fijada. No quedó muy estirada. La costura de este lado no se nota. Y de la parte interna se ven apenas unos pequeños puntos. Voy a realizar la costura de este lado y ya les muestro. Ya finalicé la costura de este lado y miren cómo quedó el cierre. Abre muy bien y cierra. Las punticas las llevé hacia adentro y también las cosí. De este lado también hice lo mismo. Y aprovecho para mostrarles lo espacioso que quedó el bolso. Vamos a colocar ahora nuestra plaquita. Lo vamos a hacer aquí en el centro del bolso. Y de la parte de atrás aseguramos las paticas hacia afuera. Para la borla vamos a necesitar 5 tiras de 38 centímetros de largo y una tirita más corta que es con la que vamos a realizar el nudito en el centro. Pasamos debajo de todas y realizamos 2 nudos bien ajustaditos. Cuadramos que quede en el centro. Ahora cortamos las punticas. Y vamos a pasarle en el centro de la campana. Si ustedes desean, a la campana le pueden agregar silicona para que quede un poquito más segura. Ahora vamos a asegurar los tornillos. Así nos va quedando nuestra borla. Vamos a emparejar ahora las puntas. Ya tenemos la borla lista. Ustedes eligen si la quieren más larga o más corta. Vamos a colocar ahora la argolla y la ubicamos acá de este lado de nuestro bolso. Ya hemos terminado todo el proceso del bolso. Miren cómo quedó. Miren todos los acabados, el efecto que le da el punto de hermoso. Y me encanta porque es un bolso bastante espacioso y muy económico. Miren lo amplio que es. La corredera quedó perfecta. Si ustedes quieren pueden reemplazar la corredera por un broche imantado o por un broche en cuero. Le quedaría muy bonito ese accesorio. Hemos llegado al final de la clase. Espero que te hayas disfrutado todo el proceso y que lo pongas en práctica. Si es así, no olvides dejarme un manito arriba y realizar un comentario como muestra de agradecimiento. Nos vemos en un próximo tutorial. Dios los bendiga. Chao.